Latitas. Ese va a ser nuestro material principal de hoy. Ya os lo digo siempre, las latas no se tiran. ¿Queréis ver lo que vamos a hacer con ellas? Pues vamos allá. Pues aquí estoy con mis latas, que las he lavado, las he quitado la etiqueta, pero mirad, todavía le queda aquí este pegamento. Entonces, lo que voy a hacer va a ser levantarlo. No está sólido del todo, o sea, está un poco pastoso, pero con un bisturí así se levanta bastante bien. No está lo bastante tierno como para quitarlo con acetona, pero bueno, así lo quitamos bien. Podéis rascar con cualquier cosa que tenga punta, o sea, el bisturí, os vale también un cúter con unas tijeras, pero algo que luego, o sea, las tijeras no os las carguéis por esto. El bisturí o el cúter luego se pueden cambiar la hoja o cortar. Luego le vamos a quitar este arito de aquí, porque yo luego lo voy a querer usar para poner lápices, rotuladores y demás, y entonces eso me molesta. Así que con un labrelatas de estos se lo vamos a quitar. Me ha costado un poco porque como que hacía poca presión el labrelatas, pero bueno, ya está. Y ahora, para que luego coja un poco mejor todo, lo que voy a hacer va a ser lijar un poco el metal. Con la otra lata haré exactamente lo mismo, pero no me quiero extender. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser echarle una aplicación, o sea, una imprimación. Una imprimación o bien todoterreno o bien para metales. Esto, aparte de ayudarnos a que se quede mejor, luego todo lo que añadamos encima va a evitar que nuestra lata se oxide. Y yo la voy a echar todo por fuera. Como veis, la estoy aplicando con esponjilla. La podríais aplicar también con pincel, pero el acabado es diferente, el que más os guste. Y como os digo, voy a hacer esto con las dos latas. Pues ya tengo mis latas imprimadas y ahora las voy a pintar de blanco. Ya sabéis que un buen fondo blanco o claro siempre ayuda después si hacemos decoupage o cualquier otra cosa a que resalten más los colores. Incluso si luego ponemos una pintura resalta más. Lo que pasa es que realmente para pintar no sería necesario que ahora quedara tan blanco. Ya tengo mis latas imprimadas y pintadas y ahora voy a pasar a decorarlas. Voy a hacerles dos decoraciones diferentes. Y la primera, pues como imaginaréis, va a ser usando esta servilleta. A mí me encantan las vacas, así que cuando vi esta no me pude resistir porque me parece súper graciosa y no sabía que iba a usarla. Pero mirad, yo creo que para esta lata va a ir bien. Le va a ir justa a la cara, cortaremos un poquito de esa oreja, pero mirad qué bien va a ir. Entonces vamos a recortar con la mano como siempre un cuadradito. Ya sabéis que para que esto quede más recto lo podemos humedecer en un pincel. Voy a aplicar mi medium para decoupage en la lata. Primero aplico una capa bien extendida, que sea finita, y después de colocar la servilleta, ya colocaré otra capa. Y ahora con el plástico que os comentaba y los restos de la servilleta, vamos a aplicar, apretar poco a poco
para que la servilleta quede bien pegada y sin arruguitas. En este tipo de latas que tengo, que tienen las rayitas en el relieve, cuesta un poco más, pero si fuera lisa, veréis que no os iba a costar absolutamente nada. Ahora le vamos a retirar el sobrante de la servilleta con una lima o una lija de uñas. Lo podéis hacer en húmedo o en seco. En húmedo cuesta un poco menos, hay que lijar menos, pero tenéis más riesgo de que se rasgue la servilleta. Y ahora, como os decía, aplicamos una nueva capa del medium para decoupage, también desde el centro hacia afuera, para que nuestra servilleta quede bien pegada y protegida. Y lo dejamos secar. Ya tenemos seca nuestra vaca y ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar el trocito este que nos queda. Tengo aquí 3 colores, bueno, un blanco y un par de tonos de azul, así que vamos a intentar hacer algo que quede parecido. Los colores integrados y mezclados, voy a usar todo el rato la misma esponjilla, no voy a ir cambiando para que se junten en fresco y así se integren mejor. Así lo voy a dejar, más o menos, así que esperaré a que se seque. La otra lata la vamos a decorar con tela. Tengo esta tela que, bueno, compré unos cuantos retales así todos juntos a muy buen precio y fijaros que esta tela llega perfectamente para forrar el bote. Entonces lo que voy a recortar va a ser el alto. He medido el alto de mi bote y son 11 centímetros, así que voy a recortar 11 centímetros en esta tela. Quiero que coja este oso blanco porque me hace mucha gracia. Entonces voy a coger aquí. Lo marcaré por el otro lado, pero bueno. De todas formas, este es un bolígrafo de esos que se quitan con el calor. Y ahora voy a recortar la tela con estas tijeras de costura que llevan zigzag y eso hace que luego la tela se deshilache menos. Para pegarla voy a utilizar pegamento. Yo tengo este pegamento que es cola de la que se usa para scrapbook, o sea, siempre me habéis visto este de aquí, pero este es otro formato que lo venden así en bote y para echarlo aquí me va a servir pues más, me va a resultar más cómodo. Lo que tengo que hacer es extender mi cola por toda la superficie del bote. Yo lo hago con estas paletinas de silicona para no estropear ningún pincel, pero si no tenéis de esto, pues utilizar un pincel y luego lo laváis bien. Y vamos a ir poco a poco pegando nuestra tela. A ver. La colocamos centrada.
que ser una cola que después de seca se quede transparente y también una tela que no se manche que no se manche con la cola. Por ejemplo, las antelinas se suelen manchar bastante con la cola y entonces eso lo hace bastante más difícil. Ya veis que es como hacer un decoupage, pero lo vamos a dejar que se seque y lo continuamos. Pues ya tengo aquí mis 2 botes, la vaca la he barnizado además y estoy muy contenta de cómo ha quedado. Vamos a darle los últimos toques. A la vaca le voy a poner pegado por aquí arriba y por abajo esta puntilla de color azul. Es una puntilla muy pequeñita porque no quiero que se me tape la vaca. Entonces la voy a pegar con silicona caliente, poniendo un hilo muy fino de silicona. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y mis ositos, yo creo que les voy a poner esta otra cinta que me gusta mucho. Aunque también estoy pensándome si ponerles alguna de estas, igual le quedan mejor. Le voy a poner arriba las estrellas. Como hay un oso polar, pues le puede quedar muy bien los copos de nieve. Y en la parte de abajo yo creo que le voy a poner este otro que es más oscuro, pero es también así un tono turquesa que le quede muy bien. Y ahora el interior depende un poco de para lo que queráis usarlo. Yo lo voy a usar para poner mis rotuladores, lapiceros y demás, así que lo voy a forrar con fieltro de este fino que es un poco duro. Lo podríais forrar también con goma eva o con cartulina. Entonces lo que voy a hacer va a ser volver a medir el alto, que creo que eran 11, y lo voy a marcar aquí. El largo voy a coger el diámetro por fuera y así seguro que me llega por dentro, porque por dentro es un poquito menos. Y voy a marcar también la circunferencia de la lata. El largo lo voy a cortar tal cual, el alto lo voy a cortar un poquito más. Y ahora lo que voy a hacer va a ser con un buril marcar esto para doblarlo. Este fieltro, al ser tan duro, pues se trabaja parecido a lo que se trabaja la cartulina. Ahora en toda esta parte de aquí abajo voy a hacer pequeños cortes porque esa parte va a ir hacia adentro, por debajo, en el círculo, y entonces para que quede bien. Lo que os digo, que ahí abajo están los piquetes, algunos han quedado para afuera, pero bueno, luego los colocaremos bien. Entonces, por lo que veo, con eso voy a tener que cortarlo un pelín por arriba, porque ocupa un poco más al estar ese doblez. Y antes de pegarlo voy a usar este como molde para el otro bote. Voy a extender cola teniendo cuidado sobre todo de extenderla en los bordes, que es donde mejor tiene que quedar pegado.
Y ahora voy a recortar la parte de abajo, el círculo este, que lo voy a recortar un poco más adentro de lo que lo he marcado. Lo colocamos al fondo y ya lo apretamos para que se pegue. Y ya cuando esté seco estará listo. Voy a hacer lo mismo con el de la vaca, con un fieltro negro que así conjunta con la vaca. Y os los enseño. Bueno, ideadores, pues así han quedado al final nuestros botes. La vaca va a ser la guardiana de mis Tombow Fudenosuke. Mirad la parte de dentro. Y el osito, o los ositos, van a tener mis bolígrafos. No se pueden tirar las latas, ¿verdad? ¿Os animáis a hacer algo? Nos vemos pronto, ideadores.